Aquí están las 3 condiciones del discipulado. Nunca podrás edificar una iglesia si no estás enseñando estas 3 cosas. Es decir, este es el material principal. En Lucas 14, verso 25, así que cuando grandes multitudes acompañaban a Jesús, Él se dio la vuelta y les dijo: déjenme darles 3 condiciones si quieren ser mis discípulos. Número 1. Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Imagínate decirle eso a una gran multitud, porque dice que grandes multitudes le acompañaban a él. No puedo imaginar a algún predicador de hoy en día diciendo esto. La mayoría de los predicadores de hoy dicen: vamos a recoger una ofrenda, tan pronto como ven la multitud. Pero Jesús dijo: digámosle la verdad. Y la mayoría se ofendió y se fue. Eso se lee en Juan capítulo 6. Entonces, ¿cuáles son estas 3 condiciones del discipulado? God's ultimate plan El plan definitivo de Dios no solo es edificar individuos o personas santas, sino también edificar iglesias locales. Él santifica a las personas para que puedan unirse con otros de mente similar y sean edificados juntos en una comunidad. Y haya un testimonio de lo que el Señor puede hacer. Simplemente ser cristiano por sí mismo es relativamente fácil, pero mi cristianismo es puesto a prueba cuando tengo que vivir con otra persona. Y eso comienza cuando nos casamos y descubrimos lo egoísta que somos cuando estamos casados. Y luego, si vas más allá y tratas de construir una comunidad local, descubres muchos más problemas. Así que una de las cosas maravillosas que Dios ha hecho a lo largo de los años es construir comunidades locales de personas que están dispuestas a negarse a sí mismas, a reunirse y ser edificados juntos como un solo cuerpo. Así que para llegar a eso, cada persona debe hacer su parte individualmente. Si cada parte de mi cuerpo está sana, entonces el cuerpo está sano. Cuando empezamos nuestra primera iglesia, CFC, la empezamos en Bangalore, en mi casa, hace casi 49 años. Van a ser 50 el próximo año. Y solo éramos 2 familias. Y teníamos algunas convicciones, pero ninguna iglesia quería escucharnos. Así que decidimos reunirnos por nuestra cuenta. Y poco a poco se fueron agregando personas. Algunos vinieron y otros se fueron. Pero nunca nos comprometimos en ciertos principios. Cuando comenzamos, lo primero que hicimos fue decidir que queríamos edificar una iglesia de la forma en que Jesús quiere que sea edificada. Y para eso fuimos a lo que se conoce como la Gran Comisión. Muchas iglesias hablan de la Gran Comisión, que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero hay 2 grandes comisiones en los Evangelios. Quiero mostrarle las 2. La primera está en Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, verso 15. Jesús dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Esta primera es muy simple. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que oran por los enfermos y son sanados, y hacen otras cosas aquí. Pero eso es todo. Ir por todo el mundo, porque hay tanta gente que necesita oír que Cristo murió por los pecados del mundo y resucitó. Y si realmente se arrepienten y creen,
serán perdonados y entonces deberán tomar el bautismo. Esta primera parte es como una clase del jardín de niños. Pero entonces, eso no es todo lo que Jesús dijo. Hay otra gran comisión en Mateo capítulo 28. ¿Recuerdas la vez cuando Jesús fue tentado? Vayamos primero a Mateo capítulo 4, antes de ir a Mateo capítulo 28. El diablo vino a Jesús y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Cuando el diablo escuchó eso, decidió hacerle otra tentación sobre la base de escrito está. Y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. Y el mismo diablo comenzó a citar ese versículo. Jesús dijo, escrito está en el verso 4. Entonces el diablo dice, escrito está en el verso 6. ¿Te imaginas al diablo citando las escrituras? Si se las citó a Jesús, puedes estar bastante seguro de que nos las citará a ti y a mí, pero será una perversión. En Mateo 4, verso 6, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y Jesús le contestó, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Así que puedes estar seguro de que el diablo te citará las escrituras porque él sabe que eres una persona que valora las escrituras. Así que no pienses que cada escritura que viene a tu mente es necesariamente el Espíritu Santo. El diablo te citará las escrituras, pero ahí es cuando debes saber cuál es la otra escritura que contrarresta a esta. Así que podemos decir que toda la verdad no se encuentra solo en lo que está escrito, sino que encontramos toda la verdad en lo que está escrito y en lo que también está escrito. Y si no sabes lo que también está escrito, serás descarriado por el diablo, porque el diablo quería que Jesús saltara y se suicidara, y él tenía una escritura para eso. Los ángeles te protegerán. Ningún ángel hubiera protegido a Jesús si hubiera saltado. Así que Jesús conocía las escrituras para contrarrestar eso. Así que no es solo el diablo. Por ejemplo, si quieres construir una iglesia local y la gente viene y te cita algunas escrituras, tú debes saber otra escritura que le equilibre. Pero si no conoces las escrituras, no puedes construir la iglesia. Así que aquí está la escritura que acabamos de leer en Marcos capítulo 16. Id por todo el mundo y predicar el evangelio. Y estoy de acuerdo y tenemos que hacer eso. Pero también está escrito en Mateo capítulo 28, verso 19. Id pues y haced discípulos de todas las naciones. Un discípulo es un seguidor. Ahí solo era creer. El que cree se arrepiente. El que cree es bautizado. Pero ahora dice, haced discípulos y bautizadlos. Y luego, escucha esto. Ese no es el final. No se menciona nada más en Marcos capítulo 16, pero en Mateo capítulo 28 también está escrito que una vez que los hiciste discípulos y fueron bautizados, no solo tenemos que enseñarles algo, sino enseñarles a observar o hacer todo lo que Él nos ha mandado. Ahora bien, si tienes hijos, descubres que hay mucha diferencia en enseñarles algo y enseñarles a hacer algo. Puedes decir que le enseñaste algo a tus hijos, pero ellos no tienen ni idea de cómo hacer lo que tú les has dicho que hagan. Enseñarles a hacer significa que tienes que trabajar con ellos. Jesús no dijo enséñales, Él dijo enséñales a hacer. Y muy a menudo la manera de enseñarles a hacer algo es haciéndolo tú mismo y decirles, mira cómo lo estoy haciendo. Síganme, vean cómo yo lo hago y háganlo así. Así es como Jesús enseñó y así es como Pablo enseñó. ¿Y qué debemos enseñarles? Debemos enseñarles cada cosa que Él nos ha mandado. Así que la gran comisión que la mayoría de las iglesias predican es el evangelio donde le dicen a la gente que al ser perdonados ya son salvos y van camino al cielo. No, no, no. Esta es la gran comisión. En primer lugar, hacer los discípulos y enseñarles a hacer cada una de las cosas que Él nos ha mandado. Y si hacemos eso, podemos estar seguros de que Él estará con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Hay una promesa y hay una condición adjunta a la promesa.
He visto en la pared de muchas casas las palabras, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo puedes afirmar eso? Hay una condición adjunta a la misma. ¿A quién dijo eso el Señor? Pero si vas a cualquier parte del mundo y haces discípulos, y luego les enseñas a obedecer todo lo que el Señor te ha mandado, entonces esa promesa está ahí. Esa promesa no se da a cualquier persona. Debe ser tomada en su contexto. Y mucha gente dice, Señor, tú estás conmigo, pero el Señor no está con ellos. El Señor está con aquellos que están haciendo discípulos, bautizándolos y enseñándoles a obedecer cada cosa que Él ordenó. Así es como nosotros decidimos construir nuestra iglesia y así es como tratamos de hacerlo en todas partes. Entonces, ¿qué significa eso? Dijimos que en primer lugar hay una diferencia entre alguien que acepta al Señor y un discípulo. Alguien que acepta al Señor quiere ir al cielo. La mayoría de los cristianos quieren ir al cielo cuando mueran. Y el evangelio que se predica mayormente es que si no te arrepientes, irás al infierno. Así que si quieres ir al cielo, es mejor que creas en Jesús y le pidas que entre en tu corazón. Pero hacer un discípulo es mucho más que eso. Aquí dice, id pues y haced discípulos. Así que con esto comenzamos nuestra primera iglesia. Con primera iglesia me refiero a 2 familias. Y ahora ha crecido a muchas iglesias. Pero desde el principio decidimos que debíamos entender primero lo que significa ser un discípulo. Y así fue como empezamos. Y tomamos una serie de estudios sobre las condiciones del discipulado que Jesús explicó en Lucas capítulo 14, verso 26 en adelante. Aquí están las 3 condiciones del discipulado. Nunca podrás edificar una iglesia si no estás enseñando estas 3 cosas. Es decir, este es el material principal. En la India, nuestras casas no se construyen con madera, porque tenemos un montón de termitas y toda la madera sería comida rápidamente. Así que las construimos con ladrillos. Entonces traen una pila de ladrillos y luego el albañil, que es quien construye, he visto que toma cada ladrillo y lo golpea para ver si es suficientemente bueno para ponerlo allí. A veces el ladrillo no se agrieta fácilmente o algo así. Se endurece lo suficiente en el sol y luego lo pone. Así es como se construye una casa. Nosotros también estamos edificando un edificio, la construcción de la iglesia de Jesucristo. Y cada persona que viene debemos estar seguros de que se trata de un ladrillo sólido, que realmente quiere ser un discípulo. En Lucas 14, verso 25, así que cuando grandes multitudes acompañaban a Jesús, Él se dio la vuelta y les dijo, déjenme darles 3 condiciones si quieren ser mis discípulos. Número 1, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Imagínate decirle eso a una gran multitud, porque dice que grandes multitudes le acompañaban a él. No puedo imaginar a algún predicador de hoy en día diciendo esto. La mayoría de los predicadores de hoy dicen, vamos a recoger una ofrenda, tan pronto como ven la multitud. Pero Jesús dijo, digámosle la verdad. Y la mayoría se ofendió y se fue. Eso se lee en Juan capítulo 6. Entonces, ¿cuáles son estas 3 condiciones del discipulado? La número 1 es en relación con nuestros parientes y seres queridos. ¿A qué se refiere con la palabra aborrecer? El aborrecer en comparación con Jesús. Y la mejor forma en que lo expliqué cuando comenzamos y que me gustaría compartirlo ahora es comparando la luz de las estrellas con la luz del sol. Las estrellas tienen una enorme cantidad de luz. Ya sabes, atraviesan la oscuridad y puedes ver muchas estrellas por la noche. Entonces debemos amar a nuestros padres, a nuestra esposa y a nuestros hijos como la luz de las estrellas. Muy clara. Y si ves la luz de una estrella es muy brillante. Pero cuando sale el sol, no ves ni una sola estrella en el cielo. Así que nuestro amor por Cristo debe ser como la luz del sol, que hace desaparecer otras luces. Y es casi como si no los amara en absoluto, en comparación con nuestro amor por Cristo, que es tan infinito.
y mi amor por ellos se vuelve tan insignificante. Esa es la forma en la que debemos amar a Cristo. Y si no reúnes gente así, nunca podrás construir una iglesia. Será imposible. Y ese es el problema. Hacemos que la gente se una a una comunión, pero ¿han aceptado a Cristo? ¿O solo les preguntas, ¿estás seguro que irás al cielo? Ven y únete a nosotros. Y nunca les decimos que tienen que amar a Jesucristo más de lo que aman a su padre, madre, esposa e hijos. De hecho, el amor debe ser tan grande que haga desaparecer lo demás como la luz de las estrellas, y que el amor por Cristo sea tan supremo que todo lo demás sea casi insignificante. Cuando iba a casarme, le dije a mi futura esposa, la que ahora es mi esposa, nunca serás la primera en mi corazón. Sinceramente le dije, siempre serás la segunda en mi corazón y Cristo será el primero. Así mismo le dije que yo tampoco debía ser el primero en su corazón. Siempre quiero ser el segundo y quiero que Cristo sea el primero en su corazón. Y en toda nuestra vida, Cristo debe ser el primero entre nosotros. Y por eso estamos felizmente casados después de 55 años. Y en cualquier tipo de situación, si era Cristo o mi esposa, era Cristo. No había duda en mi mente. Y así es como nos hemos mantenido unidos. Nuestro hogar es un pequeño anticipo del cielo porque Cristo está allí y nunca hubo duda de ello. Y no solo es con mi esposa, sino incluso con mis familiares y todo el mundo. Yo digo, Cristo es primero. Y si un pariente, ya sea mi hijo o mis nueras, se ofenden, está bien, que se ofendan. Cristo va a ser primero. Si no toman esa actitud, mis queridos hermanos, puedo decirles ahora mismo que nunca construirán una iglesia en toda su vida. Serás un transigente. Llegarás al cielo con el pesar de haber desperdiciado tu única vida tratando de complacer a los seres humanos. Si nunca has decidido eso en tu vida, determina ahora mismo que estás dispuesto a ofender y herir a cada ser humano sobre la faz de la tierra si se trata de ellos o de Cristo. Cristo es supremo y lo que Cristo ha ordenado es superior. Y debo estar dispuesto a ofender a todo ser humano en la tierra, incluso a mi esposa o a mis hijos. Si su palabra está ahí, eso es lo primero. Esa es la condición número 1 del discipulado. Ahora, si no proclamas eso, la gente no sabrá que ese es un requisito muy radical. Así que el Señor está diciendo, yo debo ser lo primero en tu vida. Debo ser más importante para ti que tu esposa. Y debes estar dispuesto a ofender a tu esposa y a tus padres si es necesario para seguirme. Y en un país como la India, donde hay tremendo respeto y apego hacia los padres, tienes tremendos problemas con la gente de la India cuando vienen a la iglesia. Para muchos de ellos es muy difícil separarse de sus padres. Es muy diferente de aquí en los Estados Unidos, donde no parece haber tal apego entre padres e hijos. En los pueblos de la India tienen un enorme respeto por sus padres y para construir una iglesia allí tienes que predicar esta condición número 1 del discipulado. Así era entre el pueblo judío al que Jesús predicó. Así que ahí es donde comienza. Mi apego a los miembros de mi familia debe romperse por completo. Y luego lo segundo que predicamos fue el verso 27, la segunda condición del discipulado. Tienes que tomar la cruz, lo que significa que debes morir a ti mismo. Y en Lucas 9, verso 23 dice, todos los días. Él dijo, no puedes seguirme si no tomas tu cruz cada día y me sigues. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Primero es en relación con los parientes y ahora es en relación con tus propios deseos carnales. Por ejemplo, cuando quieres hacer algo y sabes que el Señor quiere que hagas otra cosa, mueres. Debes morir a eso. Si eres tentado a responder con ira a alguien que esté enojado contigo, toma la cruz y muere. Si eres tentado a mirar a esa mujer bonita con lujuria, debes morir a eso consistentemente. Esto es el discipulado. Todos los jóvenes son tentados hacia las mujeres atractivas y a codiciar con los ojos.
No necesitamos contacto físico para pensar en nuestra mente. Recuerdo haber leído el testimonio de un joven misionero que llegó a la India, tal vez hace 200 años. Él decía, soy tentado como todos los demás hombres jóvenes, pero cuando veo a una mujer atractiva, yo oro y digo, Señor, tú la creaste para ser tu hija. Te ruego que se conserve pura para ser devota a ti. Él testifica que al orar sinceramente de esa manera por una mujer, él nunca pudo desearla. Eso me ayudó mucho de joven. Si no lo crees, pruébalo. Todos los hombres son probados. Incluso los hombres mayores son probados y tentados en esta área. Ora por esa persona que estás tentado a desear. Ora para que ella sea pura y mantenga su cuerpo puro y glorifique a Dios. Si oras sinceramente, te resultará imposible codiciarla después de eso. Ese será el final. Y estas son pequeñas ayudas en el camino para vencer la tentación. Pero si vas en serio, tienes que dar muerte a algo en ti. Eso es tomar la cruz. Cuando te sientes tentado a hacer algo que sabes que está mal, debes morir a ello. Cuando la gente te hable de manera grosera, debes responder como un muerto. Puedes decirle lo que quieras a un muerto y éste no se ofende. Y lo mismo con los elogios. Cuando la gente te alabe, responde a ello como un muerto. Si le dices a un muerto, creo que eres un gran tipo, su expresión no cambia. Eso no le impresiona y no te quiere un poco más solo porque dijiste eso. Medita sobre lo que significa morir al yo. Yo solía pensar, ¿qué significa morir al yo? Y el Señor me dijo que es responder exactamente como responde un muerto a los elogios o a las críticas. Él simplemente no es afectado. Esto es lo que significa tomar la cruz. Esto es lo que significa ser un discípulo. Y no solo eres tú, sino que tienes que reunir a gente que quieran seguir este camino. Y la gente no quiere ir por este camino. Leímos de la vez que mucha gente escuchó el mensaje de Jesús y lo abandonaron. Entonces él se despidió, ni siquiera dijo hasta luego, sino adiós. Y se quedó con 12. Y no se dirigió a esos 12 y les dijo, espero que ustedes no me dejen. Eso no es lo que dijo. Él les dijo, ¿acaso también ustedes quieren irse? Esa fue la dignidad de Jesús. ¿También quieren irse? No voy a rebajar mis estándares. Fue entonces cuando Pedro respondió en Juan capítulo 6, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es con tales personas que Él dio vuelta al mundo en esa generación. Y Él puede hacerlo de nuevo en esta generación si encuentra gente así. Y la tercera condición del discipulado está en el versículo 33. Cualquiera de ustedes que no renuncia a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Las posesiones son algo a lo que nos aferramos y decimos, yo poseo esto. Pero el Señor te pide que abras tu mano. No te lo va a quitar. Estará en tu mano, pero no lo posees. Lo tienes, pero no lo posees. Tu casa está a tu nombre, pero no la posees. Él puede usarla como quiera. Estoy muy agradecido de haber dado mi casa al Señor y no haberla poseído. Estaba a mi nombre en los registros de la ciudad, pero yo no la poseía. Yo dije, Señor, este es tu regalo para mí, úsalo, y mi casa era del Señor. Y cuando empezamos la iglesia allí, no teníamos gente culta, educada o refinada. Teníamos gente ordinaria. Quiero decir, hay todo tipo de personas en la India que puede que no tengan todos los refinamientos de la gente culta. Los niños venían y garabateaban en las paredes, practicaban el alfabeto en nuestras paredes. Y yo decía, Señor, yo no adoro mis paredes, adoro a Jesucristo. No adoraré las paredes de esta casa. Puedo limpiarlas después. No pasa nada. No hay problema, pero no quiero perder al pueblo de Dios. No digo que les ignorábamos, sino que les enseñamos a los niños mejores maneras, pero no íbamos a enojarnos con ellos. Así que hemos tenido experiencias como esa.
sobre todo al vivir en un país donde hay muchos que no conocen los refinamientos de la sociedad. Teníamos personas incultas que venían y les decíamos, si amas a Jesús con todo tu corazón, puedes ser parte de nosotros. La cultura y el refinamiento viene después. Eso llega lentamente. Y alabo a Dios por algunas personas muy pobres que conozco que realmente aman a Jesús. Y muchos de ellos son de orígenes no cristianos. Alabo al Señor. Así que es muy importante que no te aferres a tus posesiones. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 10. No sé si has experimentado esto. Cuando has intentado construir la iglesia, dice en Hebreos capítulo 10, en el versículo 34, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes una mejor posesión. He descubierto que debemos estar dispuestos a dejar que nuestra propiedad sea dañada por gente inculta que llega a ella. Si realmente quieres construir una iglesia, debes decir, Señor, esta casa no es mía. Nada en esta casa es mío, es tuya. Puede que la gente que entra a mi casa no sigan todas las reglas que tengo en ella, como mantener todo limpio y ordenado. Pero no pasa nada, estoy dispuesto a ello. Pueden romper o dañar algo y lo aceptaré. Así es como construimos la iglesia. Y tuvimos un tiempo maravilloso por 6 años. Venían todo tipo de personas de todos los niveles de la sociedad y se reunían en nuestra casa. Y muchos de ellos no eran cultos. Entraban en las habitaciones sin tocar la puerta y cosas como esa. Así que decidimos educarlos poco a poco de una mejor manera. Ahora, si eres una persona que se va a molestar con todo esto y exigirás a todo el mundo que debe ser refinado, hermano, te voy a decir ahora mismo que no vas a construir una iglesia ni en 100 años. Olvídalo. Mejor ve y haz otra cosa. Si quieres construir una iglesia, renunciarás a tus derechos. No podrás poseer nada. Una vez un hombre vino del pueblo junto a un niño pequeño a nuestra casa y él solo entró en la casa. Y en los pueblos de la India la gente es muy pobre, así que los niños no usan pañales porque son muy caros. Simplemente a veces no llevan nada, solo un vestido y nada debajo. Y el niño se puso de pie en mi mesa de sala y orinó allí mismo. Y yo estaba sentado allí y dije, alabado sea el Señor, que yo no soy un adorador de mi mesa de sala. Si yo adorara mi mesa de sala, estaría realmente molesto. Yo no era un adorador de mi mesa de sala. Yo solo era un adorador de Jesucristo, no de las paredes de mi casa ni de nada. Digo esto porque no podrás construir una iglesia si posees algo. Solo tenlo. Recuerdo cuando se me arruinó mi motocicleta y tuve que comprar una nueva. Y ya sabes, cuando compramos algo nuevo, nos aseguramos de no hacerle ningún rasguño y mantener todo perfecto. Pero de repente escuché un sonido de traqueo mientras andaba en ella. Esta es una historia real, lo creas o no. La llevé a un mecánico y él la examinó y me dijo que no había algo malo con mi motocicleta. Salí de allí, la conduje otra vez y escuché ese sonido de traqueteo. Y dije, Señor, ¿qué ocurre? Y el Señor dijo, no la has puesto sobre el altar. Pusiste tu casa sobre el altar y me la entregaste, pero esta motocicleta nueva la quieres tanto que la pules y la mantienes bonita. Y yo le dije, Señor, no me molesta. Esto es tuyo, no me importa. No voy a adorar esta motocicleta. Y lo creas o no, el traqueteo se detuvo. Es increíble cómo el Señor me enseñó ciertas cosas para nunca poseer nada como propio. También en la manera en que viví. Nunca le pedí dinero a nadie. Nunca hice saber mis necesidades a nadie. Pero mi padre me dio una pequeña herencia de la que viví poco a poco. A medida que pasaba el tiempo, esas inversiones que hizo traían más beneficios. Y así es como vivía. Es decir, no podíamos vivir como gente muy rica, pero era suficiente para sobrevivir. Y a veces me encontraba con que perdí una gran cantidad de dinero porque salía a alguna reunión. Y para cuando regresaba, ya no podía hacer cierta inversión.
así que perdía algo de dinero. Y el Señor me preguntó, ¿estás perturbado? Yo le dije, no, Señor. Estoy tentado a estar perturbado, pero no lo estaré, porque no quiero poseerlo. Está en mi mano abierta. Y dije, Señor, estoy dispuesto a perderlo otra vez. Si salgo a servirte en algún lugar y como resultado pierdo miles de dólares, no pasa nada. Sé una cosa en mi vida. Si busco el reino de Dios primero, como he tratado de hacerlo, nunca me faltará nada. A los más ricos le faltará, pero a mí no me faltará. A mi familia no le faltará nada porque esa es su promesa. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo dejé mi trabajo en 1966. Eso fue hace casi 60 años, y nunca en mi vida le he pedido dinero a nadie. Nunca envié una carta de oración en mi vida, nunca dependí de nadie, nunca me ha faltado. Siempre hemos tenido 3 comidas al día, y tal vez no son las comidas más elegantes. Nunca llevé a mis hijos a un restaurante, no podía permitírmelo. Pero no necesitamos restaurantes. No creo que Jesús haya ido nunca a un restaurante. Él comía en casa, y por eso comíamos bien en casa. Éramos perfectamente felices. Éramos cuidadosos con nuestro dinero, y nunca nos hizo falta nada. Todo lo que intento decir es que si vives como el resto del mundo, olvídate de construir la iglesia. Ve y haz otra cosa. Si quieres construir la iglesia, tienes que seguir estas condiciones. No puedes poseer nada, y el Señor te pondrá a prueba en ello. Él me prueba una y otra vez. Yo le digo, puedes probarme, Señor. Me niego a aferrarme a nada. Lo tengo, y si tú me lo quitas, yo diré, alabado sea el Señor. El Señor dio y el Señor ha quitado. Esas palabras de Job han sido muy valiosas para mí. Como Job dijo, nunca tuve nada cuando llegué a esta tierra. Yo solo era un bebé desnudo cuando vine, y cuando muera me iré sin nada. Y ese periodo entre el nacimiento y la muerte, el Señor da y el Señor quita. Si quieres edificar la iglesia, sigue esta tercera condición del discipulado. Entonces, eso es hacer discípulos, y tenemos que enseñar esto a otras personas. Ahora, si otras personas lo están cumpliendo o no, no podemos saberlo, porque no conocemos su vida privada. Mi deber es proclamarlo y decirles que si son hipócritas en su vida privada, quedarán al descubierto en algún momento, y sucederán cosas en las que poco a poco verás que no puedes confiar en esta persona. Viene por alguna otra razón. Tal vez viene para escuchar buenos mensajes y no están interesados en el discipulado, pero durante un periodo de tiempo eso se hace evidente y entonces nunca le damos a tal persona ninguna responsabilidad en la iglesia. Y luego, la otra cosa que Jesús dijo fue que una vez que los hagas discípulos, debes enseñarles a obedecer todo lo que Él nos ha mandado. Esa es una área muy grande para trabajar. Les estoy contando lo que nosotros hicimos en los primeros años. Empezamos con la proclamación de estas 3 condiciones del discipulado y las explicábamos durante un periodo de semanas. Algunas personas se ofendían y se iban. Decían que estas eran normas poco realistas. Muy bien, hermano, tú piensas que son poco realistas. Solo una cosa podemos decirte. Sinceramente, estamos tratando de vivir de acuerdo a esos principios nosotros mismos. Nunca pedimos dinero prestado a nadie. Nunca nos endeudamos con nadie. Nosotros creemos que Dios cuida de los pájaros y de cada cabello de nuestra cabeza. Creemos en un Dios así, que se preocupa intensamente por cada detalle de nuestra vida. Y eso es lo que practicamos y predicamos. Y luego enséñales a obedecer todo lo que les he mandado. Y empezamos con el Sermón del Monte. Y repasamos el Sermón del Monte durante varias semanas. Ya sabes, explicando lo que significaba cada cosa. Por ejemplo, lo que es principal aquí, en el Sermón del Monte. ¿Por qué menciono esto? Porque en la reunión anterior cité el pasaje acerca del hombre que escuchó, obedeció y construyó sobre la roca. Y ese ha sido el tema de esta conferencia: construir una vida cristiana inquebrantable, que no pueda ser sacudida. Y he visto a través de los años que muchas cosas han tratado de sacudirme, pero he tratado de seguir lo que está escrito en el Sermón del Monte, y no han logrado sacudirme ni a mí ni a mi familia.
Estas son las cosas mencionadas en el Sermón del Monte. Y comienza con la número 1. Bienaventurados los pobres en espíritu. También leí la Biblia amplificada, que amplía el significado de alguno de estos versículos. ¿Y sabes cómo lo traduce? Bienaventurados aquellos que se califican a sí mismos como insignificantes. ¿Entiendes el significado de eso? Bienaventurados los que se consideran a sí mismos como insignificantes. ¿Te consideras a ti mismo como un don nadie? Entonces calificas para el resto del Sermón del Monte. Ese es el primer versículo. ¿Cómo te calificas a ti mismo? ¿Como alguien insignificante en este mundo? Entonces puedes pasar al versículo 4. De lo contrario, estás atascado en el versículo 3. Verás, lo que pasa con muchos cristianos es que no toman en serio las escrituras. No meditan y buscan si hay algo más. Yo leo muchas traducciones y digo, ¿qué es esto? ¿Hay algo más en este versículo que no haya visto? Así que me sentí bendecido cuando vi esa otra traducción. Bienaventurados los que se consideran insignificantes. El mundo está lleno de gente que se considera que es algo. Te daré un ejemplo. He utilizado este ejemplo en la India. Supongamos que un funcionario muy importante va caminando por la calle y se le cae su pañuelo. Tú lo recoges y se lo das. Lo más probable es que ni siquiera te dé las gracias. Pero si es un mendigo, tenemos un montón de mendigos por las calles de la India. Si a él se le cae un pañuelo y tú lo recoges y se lo das, ese pobre sin techo y mendigo se sorprenderá que tú, una persona tan importante, hayas recogido su pañuelo y se lo hayas dado. Él te dará las gracias porque se considera insignificante. Pero ese funcionario no es insignificante, es un gran hombre. La forma en que te relacionas con otras personas te hará ver si te consideras insignificante o una persona muy importante, incluso en las relaciones ordinarias. ¿Quieres seguir a Jesús y hacer todo lo que Él te mandó? Empieza por aquí. Es el primer versículo. Bienaventurados los que se consideran a sí mismos como los más pequeños y lo más bajo de todo. No los que tienen un sentimiento de inferioridad y dicen, soy hijo de Dios, tengo la dignidad de un hijo de Dios, porque eso es delante de Dios. Pero en relación con las personas, no me considero más importante o más significativo que los demás. Esto es muy importante. ¿Dónde lo ves en la cristiandad? ¿Cuántos predicadores famosos has visto que te dan la impresión que solo son personas normales? No los encuentras. Muchos de ellos tienen gente de seguridad a su alrededor todo el tiempo y no puedes acercarte a ellos. ¿Acaso Jesús vivió así? Él era la persona más importante en el universo. Vino a esta tierra y se mezcló libremente, incluso donde la gente intentaba matarlo. Simplemente se movía libre porque sabía que nadie podía tocarlo antes del tiempo del Padre. Te daré un ejemplo de eso. Cuando leas las Escrituras, siempre medita en ellas. Bienaventurado el hombre que medita en la ley del Señor. En Lucas capítulo 4, recuerdo que hace años leí esto y dije que era muy interesante para mí. Jesús empezó a enseñar en esta sinagoga de Nazaret y al principio le apreciaban tremendamente. Esto está en Lucas capítulo 4, cuando él empezó a hablar en el verso 16. Hay un mensaje muy breve que dio sobre Isaías capítulo 61. Y dice en Lucas 4, verso 22, todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Es muy interesante. Siempre que querían apreciar a Jesús, decían que era el hijo de José, pero cuando se enojaban con él, decían que era el hijo de María. En otras palabras, no sabemos quién es su padre. De esa manera lo insultaban, pero aquí lo apreciaron, diciendo, este es el hijo de José. Déjame parafrasear esto. Luego continuó diciendo, ¿sabes que Dios ama no solo a los judíos, sino que también ama a los que no son judíos? Eso es lo que les enfurecía.
Es como decir que tu grupo de personas no es el único al que Dios ama. Dios ama a esas otras personas también. Él se preocupa por ellos. Él dijo en los días de Elías, Dios quería apoyar a Elías con comida. No lo envió a ninguna familia judía. Lo envió fuera de Israel a un lugar llamado Serepta, en la tierra de Sidón, que es otro país. Y allí una mujer pobre y viuda lo mantenía. Vean cómo Dios escogió a alguien fuera de la nación judía. Y había muchos leprosos en Israel en el tiempo de Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado. Alguien de Siria fue sanado por Dios, y eso realmente enfureció a la gente. Incluso hoy, mucha gente se enoja cuando dicen, ¿sabes? Creo que ese grupo es mucho mejor que el tuyo. Si vas y le dices eso a alguien, verás cómo sale a relucir su verdadera naturaleza. En el verso 28, y todos en la sinagoga se llenaron de ira. Hace 5 minutos atrás le habían apreciado. Lo condujeron fuera de la ciudad. Y ahora escucha esto. Esto es absolutamente asombroso. Si lo lees y meditas en ello, lo llevaron a la cima de una colina e iban a arrojarlo por el precipicio. ¿Vinieron los ángeles a rescatarlo? No, ningún ángel estaba allí. Él pasó tranquilamente por en medio de ellos y siguió su camino. Ahora, ¿cómo sucedió eso? Si 200 personas en una iglesia se enojaran contigo y se reunieran para tirarte por un acantilado, ¿cómo puedes pasar en medio de ellos sin ser tocado? Ese es el lugar donde dice, bienaventurados los que meditan en la palabra de Dios. Así que me detuve y medité. ¿Cómo pudo pasar eso? No con un milagro sobrenatural. Empecé a pensar y tengo un presentimiento. Ya sabes cómo son los seres humanos, especialmente las personas religiosas. Siempre tienen fuertes convicciones y muchas diferencias de opinión. La gente discutía entre sí y una persona dijo, creo que deberíamos tirarlo por encima de ese acantilado. Otro grupo dijo, no, debería ser por este acantilado. Y la tercera persona dijo, no, este acantilado es mejor. Se caerá y se romperá la cabeza. Y mientras discutían por 15 minutos, Jesús se alejó tranquilamente, y una vez que habían decidido el acantilado, miraron a su alrededor y Jesús ya no estaba allí. Así que Dios salvó a Jesús de ser asesinado de una manera muy ordinaria. Eso es lo que quiero decir. Este es el Dios que adoramos. Él hará lo mismo por ti y por mí. Ahora, he experimentado numerosas situaciones, no exactamente como esta, en las que de una manera muy natural Dios hace un milagro. No parece un milagro para los demás, pero yo digo, vaya, es increíble cómo Dios me rescató de allí. Así que mi punto es este. Si nos consideramos insignificantes y estamos viviendo ante el rostro de Dios, puedes estar bastante seguro de que Él cuidará de ti y ningún mal podrá venir a ti. Es bueno que recordemos ciertas promesas como la maravillosa promesa en Zacarías en el capítulo 2. A menudo he tomado esto para mí. Zacarías capítulo 2. Versículo 8. La última parte del versículo dice, quien toca a mi pueblo, toca a la niña de mis ojos. ¿Sabes? Solo hay una parte de tu cuerpo que duele incluso si solo la tocas. Otra parte de nuestro cuerpo, solo si la lastimas de alguna manera duele, pero hay una parte del cuerpo que duele incluso si solo la tocas, y es el interior de tu ojo. Se llama la niña de tus ojos. Si la tocas, te causa dolor. Y el Señor nos dice, tú eres como la niña de mis ojos. Dios dice que cualquiera que nos toque le causará dolor a Él. Y yo creo eso, y encuentro un tremendo consuelo en el hecho de que no tengo que defenderme a mí mismo. La gente me acusa y cuenta todo tipo de historias sobre mí, pero yo les digo, que Dios te bendiga, hermano. No me defenderé, me quedaré callado porque no soy solo un siervo del Señor, soy la niña de sus ojos. Tú dirás, ¿y qué hay de mí? Bueno, si tienes fe de ello, esto es para ti también. Pero si no lo crees, no será verdad en tu vida. En la Biblia, nada funciona si tú no lo crees. Tienes que creer para que funcione. Y creo con todo mi corazón que lo que Él hizo por Jesús,
Como cantamos en esa canción, Él lo hará por nosotros. Así que en Mateo capítulo 5 puedes leerlo y encontrarás cosas tremendas. Si nos consideramos insignificantes, todo el reino del cielo es nuestro. No se puede construir una iglesia con gente que se cree muy importante. Si quieres construir una iglesia, reúne a la gente y diles, considérense a sí mismos como insignificantes. Somos muy valiosos a los ojos de Dios, pero no nos consideremos importantes en relación con los demás. Puedes repasar esa lista de bendiciones y verás algunas cosas muy interesantes. Solo quiero mostrarte una o dos. En Mateo 5, verso 7, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Si quieres construir una iglesia, debes enseñar a todos a ser misericordiosos. Todos cometemos errores. Aprende a perdonar y empieza por casa. Tienes que enseñar a la gente a perdonar a su esposo, su esposa. En otras palabras, perdonar a todos. El mayor pecado que se ha cometido en la faz de la tierra fue la crucifixión de Jesucristo. Nunca se ha cometido un pecado más grande que ese. Y tan pronto como fue cometido, Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Recuerda esto, ese es el mayor pecado jamás cometido en la tierra. Y tan pronto como fue cometido, el hombre contra quien se cometió dijo, Padre, perdónalos. Recuerda eso cuando pienses que alguien ha hecho algo terrible contra ti o contra tu familia. No debe haber nadie a quien tú no hayas perdonado. Así es como se edifica una iglesia. De lo contrario, solo construyes un grupo de personas que tienen todo tipo de rencores entre sí y nunca edificarás la iglesia. Construirás una iglesia como las cientos y miles de iglesias podridas que hay en el mundo hoy. Y no será la iglesia de Jesucristo. Será la iglesia de algún individuo que está tratando de obtener un nombre para sí mismo, solo reuniendo a personas. Eso está podrido. Es una vergüenza llamarle una iglesia. He visto gente venir a nuestra iglesia, CFC. Ellos escuchan estos mensajes y dicen, vamos a construir una iglesia como el hermano Zach. Ese tipo de gente solo está tratando de hacerse un nombre para sí mismos. ¿Crees que el Señor apoyará eso? Jamás. Él nunca dará su gloria a otro. Así que tenemos que tener mucho cuidado de que no tengamos gente que se cree importante y quiere que todos le respeten en absoluto. Ahora veamos Mateo capítulo 6. En el tema de ser misericordioso con los demás. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, verso 14, esta es una condición para el perdón. Ahora, si cometes un pecado y le preguntas al cristiano promedio, ¿cómo puedes ser perdonado? Él dirá, 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es correcto. ¿Qué dijo Jesús al diablo? También está escrito. ¿Has oído lo que también está escrito? Escrito está que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero también está escrito en Mateo 6, verso 14, que Él te perdonará solo si perdonas a los demás. Esa es la otra cara de la moneda. Si tienes una moneda que está impresa solo de un lado, te diré que es falsa. No me importa de qué país sea. Una buena moneda está impresa en ambas caras. Aquí tienes una cara. Tienes que confesar tu pecado al Señor, ¿verdad? Absolutamente cierto. Si le das vuelta y no hay nada, aquí hay un problema, hermano. Tienes que perdonar a cada persona que te hirió o te hizo daño. Si no has hecho eso, déjame darte las malas noticias. No estás perdonado. No oirás a otros predicadores diciéndote la verdad. Me oirás a mí porque yo no quiero tu sangre en mis manos en el día del juicio. Pablo dijo una vez a los efesios después de estar 3 años con ellos, vuestra sangre no está en mis manos, porque les proclamé todo el consejo de Dios. Y eso es lo que hemos procurado hacer en todas nuestras iglesias. Por un lado tenemos, si confesamos nuestros pecados, Él te perdonará. Y en el otro lado, si perdonas a los demás, Él te perdonará a ti.
Porque dice en Mateo 6, verso 15, si no perdonas a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Es absoluto. Así que le he preguntado esto a la gente. ¿Qué pasa si mueres sin haber perdonado a alguien? ¿A dónde irías? Si eres católico romano, dirás que hay un purgatorio en algún lugar donde eres purgado durante cientos de años y finalmente Dios te limpiará y te llevará al cielo. Eso es basura. Eso no está en las Escrituras. Te diré lo que dicen las Escrituras. Hebreos capítulo 9, verso 27. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Hebreos 9, verso 27. Después de la muerte solo queda una cosa, el juicio. Y si has muerto y hay alguien a quien no quisiste perdonar y moriste así, tengo que decirte la verdad. Tu Padre no te perdonará. Eso puede sonar como una declaración dura, pero Jesús hizo algunas declaraciones muy duras, pero era la verdad. Mateo 6, verso 15. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará las suyas. ¿No está eso en el Padre Nuestro? Mis padres eran temerosos de Dios y me enseñaron a orar el Padre Nuestro, y era la única oración que conocía cuando era pequeño. Creo que desde que tenía 5 años hasta que me fui de casa, no había nacido de nuevo, pero mis padres me enseñaron que tan pronto como me levantaba por la mañana, debía arrodillarme en mi cama y repetir esta oración. Y me la aprendí de memoria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y no pensaba en ello, pero perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los demás. Eso es parte de la oración. Repítelo. Señor, perdóname exactamente de la misma manera que yo he perdonado a esta y a esta persona. ¿Es así como quieres que el Señor te perdone? Oraba eso todos los días antes de levantarme de la cama y nunca pensé en eso. Cuando era joven tenía muchas peleas y rencores contra la gente, al igual como todos los muchachos jóvenes tienen. Pero oraba lo mismo todos los días en la mañana y no me daba cuenta de eso. Y ustedes pueden estar orando de la misma manera. Y tal vez tú no has perdonado a alguien. ¿Puedes pensar ahora mismo en alguien que te haya hecho algún daño a ti o a tu familia y al que aún le guardas ese rencor en tu mente? Quizás algún jefe tuyo que te engañó o te hizo daño e hizo sufrir a tu familia. O tal vez no te pagó lo que te correspondía. No hay ser humano en la tierra que no haya sido perjudicado por otro. Y te aseguro que la mayoría de los seres humanos, el 99.9% de ellos no perdonan a los demás. Te lo digo de todo corazón. Creo que hay un remanente muy pequeño de la población de la tierra que va a entrar en el reino de Dios. Solo basándome en esta condición. Si no perdonas a otros, no serás perdonado. Mucha gente sentada en iglesias e yendo a conferencias no entrarán en el reino de Dios por causa de una cosa. Pablo le dijo una vez a los cristianos de Éfeso después de estar allí durante 3 años. Lean eso en Hechos capítulo 20. Os predico de noche y de día. Déjame mostrarte ese pasaje. Hechos capítulo 20. En el versículo 31. Hechos capítulo 20, verso 31. Este fue su último mensaje y cuando terminó de hablar, él se fue. Estén alerta, recordando que de día y de noche, porque él tenía reuniones por la mañana y por la tarde, antes de ir a trabajar y luego de trabajar, todos los días, durante 3 años. ¿Puedes imaginarte escuchar 2000 sermones del apóstol Pablo? Significa que son como unos 2000 sermones. Y él dijo en el verso 27, en estos 2000 sermones quiero decirles que no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Él predicó el círculo completo de los mandamientos de Dios.
No dejó fuera alguna sección porque tal vez un mensaje era muy fuerte. No hubo ningún sector de ese círculo de los mandamientos de Dios que dejó de fuera. Él declaró todo el propósito de Dios y por lo tanto, dice en el verso 26, soy inocente de la sangre de todos. En otras palabras, les estaba diciendo, si ustedes se pierden el reino, no me culpen a mí. La sangre de ustedes no está en mis manos porque yo les dije claramente que si no perdonaban a los demás, Dios no los iba a perdonar a ustedes y no habrá una segunda oportunidad después de la muerte. Ese es el estándar que Dios nos ha aplicado en el Nuevo Testamento. A quien más se le da, más se le exige. Eso no existe en el Antiguo Testamento. ¿Sabes? Encuentro que muchos cristianos vuelven al Antiguo Testamento y no se dan cuenta de que hay muchas cosas que Dios exigió en el Nuevo Testamento, que no están allí en el Antiguo Testamento. El Señor nunca enseñó a nadie en el Antiguo Testamento a hacer esta oración. Perdónanos como nosotros perdonamos a los demás. No era un mandamiento en el Antiguo Testamento que debes perdonar a los demás. No había ningún mandamiento en el Antiguo Testamento que diga que debes amar a tus enemigos. No, porque el Espíritu Santo no se les había dado. Por ejemplo, no le das un examen de 10º grado a un estudiante de preescolar. La gente del Antiguo Testamento eran como niños de preescolar. No les enseñan álgebra o geometría. Les enseñan que G-A-T-O es gato y C-A-R-R-O es carro. Eso es todo lo que había en el Antiguo Testamento. Ni siquiera esperó que perdonaran a otros porque no tenían al Espíritu Santo. A quien menos se le da, menos se le exige. Si envías a alguien al mercado a comprar cosas con $10, tú esperas que vuelva con cosas por el valor de $10. Si envías a otra persona con $1,000 al mercado, tú esperas que vuelva con cosas por el valor de $1,000. Esa es la diferencia entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Te daré un ejemplo de un hombre en el Antiguo Testamento que no perdonó a los demás. Vayamos a Primera de Reyes. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 2, versículo 1, y acercándose los días de la muerte de David, David dio órdenes a su hijo Salomón. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 1. Yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé pues fuerte, y dijo muchas cosas buenas. Verso 3. Guarda los mandatos del Señor, para que el Señor pueda cumplir su promesa. Y luego le dijo, pero quiero que tomes venganza de ciertas personas que me han hecho daño. Imagínate, él está a punto de morir, pero él tiene todas estas cosas almacenadas en su mente desde hace mucho tiempo, contra ciertas personas a las que guarda rencor. Y le dice en el verso 5 a Salomón, ¿sabes lo que me hizo Joab? Y también a mis comandantes. En el verso 6 dice, no permitas que sus canas desciendan al Seol en paz, es decir, al infierno. Mátalo. Dice en el verso 8, mira, contigo está Simeí. Él fue el que me maldijo. Él no me hizo daño, no me tocó, pero me maldijo. Cuando él descendió a mi encuentro en el Jordán, le juré por el Señor diciendo, no te mataré a espada, pero ahora no lo dejes sin castigo. Así que no dejes que quede impune. Aunque yo le perdoné, tú no le perdonaste, ¿verdad, Salomón? Le dije que no le mataría, pero tú nunca hiciste esa promesa. Así que harás que desciendan sus canas con sangre al Seol. Mátalo. Este es David, el hombre según el corazón de Dios. ¿Y qué sigue? Verso 10. Y durmió David. En otras palabras, murió. ¿A dónde fue? ¿Dónde está David hoy? ¿Sabes? No había ningún mandamiento en el Antiguo Testamento que dijera, perdónanos como nosotros perdonamos a los demás. A quien menos se le da, menos se le exige. Podemos decir que Dios dio un centavo a las personas del Antiguo Testamento y solo requiere un centavo de ellos. Él nos ha dado $1,000,000. Él no te va a tratar como a esas personas a las que le dio un centavo, porque hay un mundo de diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esa es la diferencia de tener el Espíritu Santo. Es como $1,000,000 en comparación con las personas
personas que no tenían al Espíritu Santo, porque eran los que tenían un centavo. ¿Qué esperas de la gente que tiene un centavo? Amargura en su corazón y falta de perdón a los demás. Muy bien, ignóralo. Pero aquí hay alguien a quien se le ha dado $1,000,000 y no perdona a nadie. ¿En serio? Tenemos que reconocer esta gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Tenemos tremendos privilegios siendo un cristiano del nuevo pacto, pero también tremendas responsabilidades. Recordemos eso. Así que solo les estoy dando algunos ejemplos como este, que así es como construimos una iglesia del Nuevo Testamento. Enséñales a obedecer. ¿Cuál es la gran comisión? Mateo capítulo 28, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días. He reclamado esa promesa muchas veces. He dicho, Señor, a lo mejor de mi capacidad, nunca he buscado ser un predicador popular. Nunca en ninguna parte. Ni cuando predico en Zoom o cuando predico en persona, quiero decirle a la gente la verdad, le guste o no, me haga popular o no. Y por lo tanto estoy libre de la sangre de todos los hombres. Y por lo tanto, Señor, yo creo que estará siempre conmigo. Y puedo testificar que el Señor ha estado conmigo siempre. Donde quiera que vaya, pase lo que pase. Porque busco enseñar todo lo que Jesús enseñó. Tú debes hacer lo mismo. La promesa es para ti. Di, Señor, donde quiera que vaya, voy a proclamar todo el propósito de Dios, todo lo que has enseñado. Y por lo tanto, creo que estarás siempre conmigo. Muchos cristianos que afirman esa promesa se engañan a sí mismos. El Señor no está con ellos. Se preguntan, ¿por qué sucede esto? Porque el Señor no está contigo. Por eso pasa esto y aquello. ¿Y por qué el Señor no está contigo? Porque no tomas en serio lo que dijo en su palabra. Escuchas a todos estos predicadores de tercera categoría que solo quieren tu dinero y ser populares en lugar de leer la Biblia. No necesitas escucharlos. Tienes una Biblia. ¿Recuerdas lo que Abraham le dijo al hombre rico en el infierno? Cuando el hombre rico estaba en el infierno y dijo, Padre, envía a Lázaro. Lázaro estaba en el cielo y él estaba un poco celoso de que este mendigo estuviera ahora sentado en el cielo. Y dijo, te ruego que lo envíes donde mis hermanos para que ellos se arrepientan. ¿Conoces esa historia, verdad? En Lucas capítulo 16. A él no le preocupaba tanto que se arrepientan sus hermanos. Él de alguna manera quería sacar a Lázaro de allí. Ese era su principal objetivo, sacarlo de allí. Se sentía perturbado cada vez que miraba a ese mendigo sentado en el cielo y él estaba en el infierno. Así que quería sacarlo de alguna manera y le pidió que fuera como un predicador a la tierra. Y mira lo que dijo Abraham. En Lucas capítulo 16, verso 31. Ellos tienen la Biblia. Tienen la Biblia. Si no escuchan la Biblia, no serán persuadidos aunque alguien se levante de entre los muertos y vaya y les predique. Eso es lo que digo hoy también. Tienen la Biblia y no la leen. No serán convencidos aunque venga un ángel o se levante alguien de entre los muertos a decirles, todo lo que está escrito en ese libro es verdad. No lo harán si no leen lo que está escrito en las Escrituras. Esa es la respuesta que Abraham dio. Ellos tienen la Biblia. ¿Para qué necesitan a alguien más? No necesitas ni un predicador si tienes la Biblia. Ese es el significado de esa frase, de Abraham diciendo, si tienen la Biblia, no necesitan que nadie más les predique. Ahora, hermano, tú tienes una Biblia y yo tengo una Biblia. Realmente no me necesitas para que te predique. Tómatelo en serio. Tu vida será transformada, tu familia será transformada y edificarás una iglesia en tu localidad que las puertas del infierno no podrán sacudir. Y esa es la voluntad de Dios en cada parte del mundo, incluyendo aquella parte del mundo de donde vienes. Dios no necesita grandes eruditos, necesita gente obediente y humilde. Y yo creo que cada uno de ustedes, donde quiera que vivan, creo que Dios quiere plantar una iglesia local ahí, de personas que aman a Jesús con todo su corazón, que se aman unos a otros, que se consideran a sí mismos insignificantes, pero que creen que son hijos de Dios, a quienes Dios cuida y quieren honrar a Dios y no buscan ningún honor para ellos mismos. Aceptemos ese reto y construyamos iglesias inquebrantables. Estamos hablando en estos días de construir algo inquebrantable. Puede ser inquebrantable si lo hacemos 100% de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios. Y quiero decirte una cosa para terminar. Todo lo que Jesús dijo es para nuestro bien.
Si perdonas a todo el mundo, incluso tu salud mejorará. Te garantizo que tu salud mejorará. Será mejor que todas las medicinas que tomas. Dormirás mucho mejor porque has perdonado a todo el mundo. Así de simple. Así que antes de orar tienes que preguntarte, ¿hay algún ser humano sobre la faz de la tierra a quien no hayas perdonado por algo que hizo hace mucho tiempo contra ti, tu familia o tus hijos? ¿O alguien te engañó de alguna manera en tu negocio o algo por el estilo y lo tienes rodando en tu mente? Perdónale ahora mismo, no digo hoy, sino ahora mismo. Vamos a orar. Queremos que Dios nos escuche y queremos que Dios nos bendiga a nosotros y a nuestras familias. Puede haber muchas cosas que tenemos que hacer, pero una cosa debemos hacer hoy. Es perdonar a cada ser humano, a quien recuerdes ahora mismo, cualquiera que te haya hecho algún daño. Tanto si conoces su nombre o como si no. Simplemente dile al Señor, Señor, perdono a esa persona. Y a esa otra persona. Y a mi suegra. Y a esos tipos que me estafaron y me quitaron mi herencia. Y a toda otra persona que me haya hecho daño ahora mismo, Señor. Algunos nombres vienen a mi mente. Los nombro ante ti, pero los perdono, los perdono, los perdono. Hay muchos otros, Señor. Perdono a cada uno de ellos. No quiero dejar esta conferencia con una sola persona que no haya perdonado. No porque quiero ir al cielo, sino, Señor Jesús, porque quiero agradarte. Ayúdanos, Señor, a cada uno, para que estés con nosotros siempre hasta el final de los tiempos como lo prometiste. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.